When the holidays start to feel a bit repetitive, reach for a Sprite Winter Spiced Cranberry and put your twist on tradition. A bold cranberry and winter spice flavor fusion, Sprite Winter Spiced Cranberry is a refreshing way to shake things up this sipping season. And only for a limited time. Sprite. Obey your thirst. Oh, Hilton stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton stay, a holiday you're saving. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. This season, enjoy spacious, comfortable rooms and friendly service when you book with Hilton instead. Hilton for the stay. ¿Cuál es el poder de las palabras sagradas para conectar al hombre con Dios? En este estudio bíblico vamos a explorar los 20 salmos más impactantes que han resonado a lo largo de los siglos. Los salmos, como una colección de himnos y poemas, capturan la esencia de las emociones humanas, desde la alegría hasta la angustia. Antes de comenzar nuestro estudio de la palabra de Dios, quiero que pongas en los comentarios: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Al hacerlo, puedes estar seguro de que estás contribuyendo al avance del Evangelio. Entonces, comencemos. Salmos de confianza y fortaleza. Salmo 23. El Salmo 23 representa uno de los pasajes más emblemáticos y reconfortantes de la Biblia. Escrito por el rey David, este salmo encapsula una profunda confianza y dependencia en Dios, quien es representado como el amoroso y protector pastor de su pueblo. A continuación, nos adentraremos en sus versículos para comprender mejor su significado y relevancia en nuestras vidas. Versículo 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Este primer verso establece la metáfora central del Salmo, donde Dios es comparado con un pastor y nosotros con sus ovejas. La figura del pastor evoca la imagen de guía, proveedor y protector. David afirma con certeza que bajo el cuidado de Dios no experimentará carencia alguna. Esta declaración abarca tanto las necesidades materiales como las emocionales y espirituales, siendo una poderosa muestra de confianza en la provisión divina en todas las facetas de la vida. Versículo 2. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Aquí, David describe cómo Dios provee descanso y renovación. Los lugares de verdes pastos y aguas de reposo simbolizan el cuidado amoroso y la dirección divina, evocando una sensación de tranquilidad y restauración. Dios no solo satisface nuestras necesidades, sino que también nos otorga momentos de paz y restauración espiritual. Versículo 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Este verso enfatiza la promesa de consuelo y orientación divina. El término confortará indica la presencia constante de Dios, incluso en los momentos más difíciles, brindando alivio y consuelo a nuestra alma. Además, David reconoce que Dios nos dirige por sendas de justicia, indicando que nos guía hacia lo que es correcto y honorable. Esto refleja su amor incondicional y su deseo de nuestro crecimiento y maduración espiritual. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este verso testimonia una confianza inquebrantable incluso en las situaciones más oscuras y desafiantes. La sombra de muerte simboliza momentos de peligro y angustia, pero David declara que no temerá, pues Dios está a su lado. La referencia a la vara y el cayado resalta el papel de Dios como pastor, quien guía, corrige y protege a sus ovejas. La presencia divina brinda consuelo y valentía incluso en medio de las adversidades. Versículo 5. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando.
Este versículo cambia la metáfora de pastor por la de anfitrión. Dios es presentado como aquel que ofrece un banquete, símbolo de abundancia y provisión. La imagen de ungir la cabeza con aceite era una práctica cultural que indicaba favor y honor. Esto destaca cómo Dios nos colma de bendiciones y muestra su gracia, incluso frente a aquellos que podrían causarnos angustia. Versículo 6. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este último verso reafirma la fidelidad y la gracia constante de Dios. David proclama que la bondad y la misericordia divinas lo acompañarán todos los días de su vida. Además, el Salmo concluye con la idea de que permanecer en la presencia de Dios es el anhelo último del alma. Morar en la casa de Jehová representa una comunión íntima y eterna con Dios. Salmo 27. El Salmo 27 emerge como otro pasaje significativo en la Biblia, destacando la confianza en Dios en medio de las dificultades y desafíos. Escrito por el rey David, este salmo refleja una profunda devoción y dependencia de Dios durante tiempos adversos. Ahora examinaremos más detenidamente los versos clave de este salmo para comprender su mensaje y su relevancia en nuestras vidas. Versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Este primer verso comienza de manera poderosa, estableciendo la confianza y la seguridad de David en Dios. David utiliza dos metáforas poderosas: luz y salvación. El Señor es mi luz. Indica que Dios es la guía y la fuente de claridad en medio de la oscuridad y la incertidumbre. Mi salvación resalta cómo Dios es el protector y el liberador en momentos de peligro. David proclama su confianza en Dios de manera audaz, cuestionando retóricamente a quién o qué podría temer cuando tiene al Señor a su lado. Versículo 4. Una cosa he demandado al Señor, esa buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y meditar en su templo. En este verso, David expresa su deseo más profundo, la comunión con Dios. Anhela estar en la presencia de Dios de manera constante para contemplar su gloria y meditar en su templo. Esto resalta la importancia de la relación personal con Dios y cómo el tiempo dedicado en su presencia puede nutrir nuestra alma y fortalecer nuestra fe. Versículo 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Este verso presenta una imagen de protección y refugio. David confía en que Dios lo esconderá y protegerá en su presencia, incluso en los momentos difíciles. La metáfora de ser colocado en una roca elevada simboliza la seguridad y la firmeza que se encuentra en la protección divina. Versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Aquí, David reconoce la posibilidad de ser abandonado por sus seres queridos, pero reafirma su confianza en que Dios nunca lo abandonará. Este verso resalta la fidelidad inquebrantable de Dios y cómo su amor supera incluso las relaciones humanas más cercanas. Versículos 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. En estos versículos finales, David comparte su experiencia personal de confianza y paciencia en Dios. A pesar de las dificultades y desafíos, él afirma su creencia en la bondad de Dios y alienta a otros a esperar en el Señor. Esto sirve como un recordatorio de la importancia de la paciencia y la confianza constante en el plan de Dios, incluso cuando no comprendemos totalmente su propósito. Salmo 46. El Salmo 46 es un himno poderoso
que exalta la fortaleza y la protección divina en medio de los desafíos y las adversidades. Este salmo es conocido por su énfasis en la confianza en Dios como nuestro refugio y fortaleza, y es una fuente de consuelo y esperanza para aquellos que enfrentan momentos difíciles. Vamos a explorar más detalladamente los versículos clave de este salmo para entender su mensaje y aplicación en nuestras vidas. Versículo 1. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este versículo abre el salmo con una afirmación contundente. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Estas metáforas evocan la imagen de un lugar seguro y una fuente de fuerza. Pronto auxilio en las tribulaciones resalta cómo Dios está siempre disponible para ayudarnos en medio de las dificultades. Esta declaración establece el tono del salmo, enfatizando la confianza en Dios en todo momento. Versículo 2. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aquí, el Salmo presenta una imagen apocalíptica de la tierra siendo sacudida y los montes cayendo en el mar. Sin embargo, el mensaje central es claro. Incluso en medio de cambios catastróficos, la confianza en Dios nos libera del miedo. Este versículo enfatiza la soberanía de Dios sobre las circunstancias y cómo nuestra confianza en Él nos da paz en medio del caos. Versículo 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. El título, Jehová de los ejércitos, revela a Dios como el comandante supremo de los ejércitos celestiales, lo que subraya su poder y autoridad. Al mencionar nuestro refugio es el Dios de Jacob, el Salmo conecta la protección divina con la historia de la nación de Israel. Esto sugiere que Dios ha sido un refugio constante a lo largo de la historia y continúa siendo nuestro refugio en el presente. Versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Este versículo destaca la importancia de confiar en Dios y rendirse a su soberanía. La invitación a estar quietos se relaciona con la necesidad de calmar nuestros corazones y confiar en el plan divino. Además, Dios declara que será exaltado entre las naciones y en la tierra, lo que refuerza su supremacía sobre todas las cosas. Versículo 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. This is Jason Momoa, and I'll be your finance professor today. Welcome to Banking Smarter 101 with Chime. Bam! First lesson, sign up for Chime and set up direct deposit. You'll be joining millions of members banking fee-free. Second lesson, get cash back on eligible purchases while building credit and a higher APY on your savings. That's how you bank smarter this season. Fa-la-la-la-la, class dismissed. Join Chime today. Chime is a financial technology company, not a bank. Banking services and a secure Chime Visa credit card provided by the Bancorp Bank N.A. or Stride Bank N.A. Members FDIC. Optional services and products may have fees or charges. Details at chime.com/feesinfo. With a qualifying direct deposit, earn 1.5% cash back on eligible secure Chime Visa credit card purchases. On-time payment history may have a positive impact on your credit score. Results may vary. APY means annual percentage yield. Learn about credit building and more at chime.com.
El Salmo concluye con una repetición del versículo 7, enfatizando nuevamente la presencia y protección divinas. Esta repetición refuerza el mensaje central del Salmo. Dios es nuestro refugio y fortaleza en medio de las circunstancias cambiantes y desafiantes. Salmos de agradecimiento y alabanza. Salmo 100. El Salmo 100 es un himno de alabanza y acción de gracias que exhorta a toda la tierra a adorar a Dios con gozo y gratitud. Este salmo es un llamado a la adoración universal y una expresión de la relación entre Dios y su pueblo. Vamos a explorar más a fondo los versículos clave de este salmo para entender su mensaje y aplicación en nuestras vidas. Versículo 1. Aclamad a Jehová toda la tierra. El salmo comienza con una invitación audaz y extensa. Toda la tierra es llamada a alabar a Jehová. Este versículo establece la universalidad de la adoración y destaca que la alabanza a Dios no está limitada por fronteras geográficas o culturales. Es un llamado a la comunidad global a unirse en la adoración y reconocimiento de la grandeza de Dios. Versículo 2. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Este versículo resalta la actitud de adoración que debe caracterizar la relación del pueblo con Dios. La adoración no debe ser un acto mecánico, sino un servicio lleno de alegría y regocijo. Es un recordatorio de que nuestra adoración a Dios debe ser genuina, sincera y motivada por un corazón agradecido. Versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Aquí, el Salmo destaca la importancia de reconocer la soberanía y la creación divina. Reconocer a Dios como el Creador nos ayuda a comprender nuestra dependencia de Él y a cultivar una actitud de humildad. La comparación de Dios con un pastor y su pueblo con ovejas refuerza la imagen de cuidado y provisión amorosa. Versículo 4-5. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Estos versículos nos guían en cómo acercarnos a Dios en adoración. Entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza refleja una disposición de corazón agradecido. La afirmación de que Jehová es bueno y que su misericordia y verdad son eternas destaca la naturaleza benevolente y constante de Dios. Esto nos anima a adorarlo no solo por lo que hace, sino por quién es. Versículo 5. Y su verdad por todas las generaciones. Este versículo enfatiza la continuidad de la fidelidad divina a lo largo de las generaciones. La verdad y la fidelidad de Dios trascienden el tiempo y nos conectan con la historia de la salvación. Es un recordatorio de que la adoración no es solo un acto individual, sino una parte integral de la herencia espiritual que compartimos con aquellos que nos precedieron. Salmo 103. El Salmo 103 es un cántico de alabanza y gratitud que invita al alma a bendecir al Señor por su bondad y misericordia. Este salmo es una expresión vívida de la relación entre el individuo y Dios, resaltando la devoción y la gratitud que deben fluir desde lo más profundo del corazón. Vamos a explorar más a fondo los versículos clave de este salmo para entender su mensaje y aplicación en nuestras vidas. Versículo 1. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Este versículo inaugura el Salmo con un llamado interno y personal a la acción de gracias. Bendice, alma mía, implica un llamado profundo desde el corazón a adorar a Dios. El Salmo comienza recordándonos que la adoración no debe ser superficial, sino que debe emanar de todo nuestro ser. Versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Aquí,
El Salmo nos insta a recordar los beneficios y bendiciones que Dios nos ha otorgado. Es fácil olvidar las muchas formas en que Dios nos ha cuidado y provisto, y este versículo nos recuerda la importancia de mantener un corazón agradecido. Versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Este versículo destaca dos aspectos cruciales del carácter de Dios: su perdón y su poder sanador. La afirmación de que Dios perdona todas nuestras iniquidades nos recuerda su amor y gracia inmerecida, mientras que el hecho de que Él sana nuestras dolencias resalta su poder para restaurar y curar nuestras heridas, tanto físicas como espirituales. Versículo 4. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Este versículo continúa describiendo la obra redentora y transformadora de Dios. Dios es presentado como aquel que nos saca de situaciones desesperadas y nos corona con su favor y misericordia. Esta imagen refleja la exaltación divina sobre nuestras vidas y cómo Dios nos honra a pesar de nuestras limitaciones. Versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. En este versículo se resalta la naturaleza compasiva y paciente de Dios. Su misericordia y clemencia contrastan con nuestra propensión humana hacia la ira y el juicio. Este versículo nos recuerda la abrumadora bondad de Dios y su disposición a perdonar y mostrar gracia. Versículo 10-12. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Estos versículos profundizan en la amplitud de la misericordia y el perdón de Dios. La imagen de la distancia entre los cielos y la tierra, así como entre el oriente y el occidente, enfatiza la totalidad y el alcance ilimitado de su misericordia. Dios perdona completamente y aleja nuestras transgresiones de nosotros cuando venimos a Él con humildad y temor reverente. Salmo 136. El Salmo 136 es un himno litúrgico que resalta la bondad y la fidelidad de Dios a través de la historia. La característica única de este salmo es su estructura repetitiva, donde cada verso comienza con la frase «Dad gracias al Señor, porque es bueno». Y luego sigue con una razón específica para dar gracias a Dios. Esta estructura rítmica enfatiza la constante y repetida acción de gracias en respuesta a la continua obra de Dios en la creación y la historia de Israel. Vamos a explorar más a fondo los versículos clave de este salmo para entender su mensaje y aplicación en nuestras vidas. Versículo 1. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Este versículo establece el tono del salmo, enfatizando la bondad de Dios y su misericordia duradera. La misericordia de Dios es una constante a lo largo del Salmo y se convierte en el motivo central para dar gracias. Versículos 4-9. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Estos versículos resaltan la creación divina y el orden cósmico como razones para dar gracias. Cada aspecto de la creación es un testimonio de la sabiduría y el poder de Dios. La repetición de para siempre es su misericordia enfatiza la constante providencia divina en todas las áreas de la vida. Versículos 10-16. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos,
porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia, con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. Al que dividió en dos partes el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Y hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Pero a Faraón y a su ejército arrojó en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Estos versículos recuerdan el éxodo de Israel de Egipto y la liberación del pueblo de la esclavitud. La obra milagrosa de Dios, representada por la división del Mar Rojo, es motivo de gratitud. Esta narrativa enfatiza cómo Dios interviene en la historia de su pueblo en momentos críticos. Versículos 23-26, el que se acordó de nosotros en nuestra humillación, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Dad gracias al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Estos versículos culminan el Salmo con un recordatorio de cómo Dios se relaciona con su pueblo en su día a día. Desde la provisión de alimento hasta el rescate de enemigos, Dios es el proveedor constante y protector de su pueblo. Esta culminación subraya nuevamente la duradera misericordia de Dios y concluye con una invitación final a dar gracias. Salmos de arrepentimiento y perdón. Salmo 32. El Salmo 32 es un poema que explora la experiencia del perdón divino y la liberación del peso del pecado. Escrito por el rey David, este salmo es una confesión y un testimonio de cómo la confesión y el perdón pueden restaurar la relación con Dios y llevar a la bendición. Vamos a profundizar en los versículos clave de este salmo para comprender mejor su mensaje y aplicación en nuestras vidas. Versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Este versículo introduce el Salmo con una declaración de dicha y bendición. La palabra bienaventurado se traduce como feliz o afortunado. David está proclamando la bendición que proviene del perdón de Dios. La idea central es que aquellos cuyos pecados han sido perdonados y cubiertos por Dios experimentan una profunda felicidad y liberación. Versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Este versículo profundiza en la bienaventuranza de aquellos a quienes Dios no culpa de iniquidad. Aquí se habla de una justificación divina, donde Dios no imputa el pecado al pecador arrepentido. La referencia al espíritu sin engaño señala la sinceridad y honestidad en la relación con Dios. Versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. David relata su experiencia previa a la confesión. Aquí, callé se refiere al silencio de David ante su pecado. La imagen de los huesos envejecidos y el gemir todo el día simbolizan la agitación y el tormento interno que experimentó mientras ocultaba su pecado.
Versículo 4, 5. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. En estos versículos, David expresa cómo la disciplina divina pesaba sobre él constantemente. La mano de Dios se refiere a la corrección y disciplina. La metáfora del verdor que se convierte en sequedades de verano ilustra cómo la falta de confesión y el ocultamiento del pecado pueden llevar a la sequedad espiritual y emocional. Versículo 6, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En estos versículos, David describe el momento de su confesión. Al reconocer y declarar su pecado ante Dios, experimenta el perdón y la gracia divina. La confesión sincera ante Dios es esencial para experimentar la restauración y el alivio del peso del pecado. Versículo 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Este versículo destaca la diferencia entre la senda del impío y la del creyente arrepentido. Los impíos enfrentarán dolores y consecuencias por sus acciones. Sin embargo, aquellos que confían y esperan en Dios están rodeados de su misericordia. Esto resalta la importancia de la confianza y la dependencia en Dios para experimentar su amor y protección. Versículo 11. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. El Salmo concluye con un llamado a la alegría y la celebración en Dios. David exhorta a los justos a regocijarse y cantar con júbilo. Esta conclusión refuerza la idea de que el perdón divino y la relación restaurada con Dios traen gozo y gratitud profundos. Salmo 51. El Salmo 51 es uno de los salmos de penitencia más conocidos y conmovedores de la Biblia. Fue escrito por el rey David después de que el profeta Natán lo confrontara por su pecado con Betsabé y Urías. Este salmo expresa la profunda necesidad de perdón y renovación espiritual, y es un modelo de oración de arrepentimiento que ha resonado en el corazón de personas a lo largo de la historia. Vamos a explorar más detalladamente los versículos clave de este salmo para entender su mensaje y aplicación en nuestras vidas. Versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. El salmo comienza con una súplica intensa y humilde. David reconoce su necesidad de la misericordia de Dios y pide que sus transgresiones sean borradas. La repetición de conforme a tú enfatiza la dependencia total de la misericordia divina. Versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. En este versículo, David utiliza imágenes de limpieza y purificación para expresar su deseo de ser liberado de su culpa. La frase lávame más y más sugiere una purificación profunda y completa de su ser. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. El hisopo era usado en la purificación ritual en el Antiguo Testamento. David implora que Dios lo purifique de manera similar para restaurar su comunión con él. La metáfora de ser más blanco que la nieve resalta la idea de ser completamente purificado y renovado. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En este versículo, David reconoce que la purificación externa no es suficiente. Pide a Dios que transforme su interior, su corazón y espíritu. Este versículo es un llamado a una transformación profunda y duradera. Versículo 12. Restitúyeme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David anhela el gozo que una vez sintió en la presencia de Dios y pide que este gozo sea restaurado. Además, pide un espíritu noble o generoso para ser sostenido por la gracia de Dios. Versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Aquí, David enfatiza que lo que Dios valora no son los rituales externos, sino la actitud del corazón. Dios acepta un espíritu quebrantado y contrito, es decir, un corazón humilde y arrepentido. Versículo 19. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El Salmo concluye con una petición por la restauración no solo de David, sino de toda Jerusalén. David expresa su deseo de que el arrepentimiento y la renovación se extiendan a su comunidad. Salmos de petición y esperanza. Salmo 34. El Salmo 34 es un poema de alabanza y confianza en Dios, escrito por el rey David. Este salmo en particular es un testimonio de cómo Dios responde a las necesidades de sus siervos y cómo Él escucha y atiende sus clamores. Vamos a explorar más a fondo los versículos clave de este salmo para entender su mensaje y aplicación en nuestras vidas. Versículo 4. Busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. This episode is brought to you by Ulta Beauty. Holiday cheer is here, and Ulta Beauty has gifts for everyone on your list. Treat them to fan-favorite gift sets from Charlotte Tilbury and Peach & Lily. Go all out with timeless fragrances from YSL, Ariana Grande, and Carolina Herrera. And you can never go wrong with an Ulta Beauty gift card. Head to Ulta Beauty for gifts that make the holidays brighter and even more beautiful. Ulta Beauty. Gifting happens here. This episode is brought to you by... Oops! I've got a box of Cheez-It crackers staring at me, and I just wanted that irresistible cheesy crunch. Sorry, that was a total snacksident. What was I supposed to be talking about? So salty, so crunchy, so cheesy. Whoops! Lost my train of thought. I've heard of brain freeze, but brain cheese? I'll just have one more Cheez-It cracker, and then I'll get back to it. I'm Tiffany, founder of Harlem Pilates. When I couldn't find Pilates in my neighborhood, I started a studio from my studio apartment. Chase Inc. helped me grow from 1 Pilates studio to 3. Because when you start small, you're going to need some big help. With the Chase Inc. Business Cash Card, you can earn up to 5% cash back on business essentials, so your business can go from here to possible. Chase for Business. Make more of what's yours. Real business owner compensated for their participation. Cards issued by J.P. Morgan Chase Bank, N.A. member FDIC. Subject to credit approval. Terms apply. Este versículo establece el tono del Salmo, enfocándose en la experiencia personal de David. David declara que buscó a Dios en medio de sus dificultades y que Dios no solo lo escuchó, sino que también lo liberó de sus temores. Aquí vemos una conexión íntima entre la búsqueda de Dios y su respuesta liberadora. Versículo 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le salvó de todas sus angustias. En este versículo, David enfatiza la realidad de que Dios atiende a aquellos que claman a Él, especialmente a los necesitados y desfavorecidos. La palabra pobre no solo se refiere a la falta de recursos materiales, sino también a una actitud de humildad y dependencia en Dios. El mensaje es claro: Dios escucha y salva a aquellos que claman en su necesidad. Versículo 8. Gustad y ved que Jehová es bueno, dichoso el hombre que confía en Él. Este versículo es un llamado a experimentar la bondad de Dios de manera personal. David invita a las personas a gustar y ver la bondad de Dios. Esto implica una experiencia real y tangible de la presencia y provisión divinas. El Salmo también destaca la importancia de la confianza en Dios como una fuente de bendición y dicha. Versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Este versículo expresa una verdad reconfortante. Dios está atento a aquellos que son justos y buscan su voluntad. Los ojos y oídos de Dios están dirigidos hacia sus siervos, y Él está dispuesto a responder a sus clamores. Versículo 17. Claman los justos, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Aquí, David reitera el mensaje central del Salmo.
Los justos que claman a Dios son escuchados y liberados de sus angustias. Este versículo subraya la constante disposición de Dios para escuchar y actuar en favor de aquellos que confían en Él. Versículo 18-19. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Estos versículos hablan del corazón de Dios hacia los quebrantados y contritos. Dios se acerca a aquellos que reconocen su necesidad y dependencia en Él. Aunque los justos pueden enfrentar aflicciones, David asegura que Dios los librará de todas ellas. Esto refuerza la idea de que Dios es un refugio seguro en medio de las pruebas. Salmo 37. El Salmo 37 está lleno de consejos sabios sobre cómo vivir una vida justa y confiada en Dios. A menudo, el salmista contrasta la recompensa de los justos con el destino de los malvados. El poema nos recuerda que, aunque las circunstancias puedan ser difíciles y parecer injustas, Dios es el juez final y recompensará la fidelidad y la justicia. Versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Este versículo es una exhortación a poner nuestra vida y nuestras preocupaciones en las manos de Dios. Invita a confiar en Dios y reconocer que, al hacerlo, Dios guiará y obrará en nuestras vidas de maneras que son mayores de lo que podríamos imaginar. El versículo nos llama a confiar en Dios plenamente, entregándole nuestras preocupaciones y decisiones. Encomendar nuestro camino a Dios implica soltar el control y depender de su sabiduría y dirección. La promesa Él hará implica que Dios interviene y actúa de acuerdo con su voluntad en nuestras vidas. Al encomendar nuestras preocupaciones a Dios, podemos liberarnos de la ansiedad y encontrar paz en su cuidado. Salmo 121. El Salmo 121 es un poema que resalta la confianza en Dios como el protector y guardián constante de aquellos que confían en Él. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Versículo 1. Es el primer versículo del Salmo y establece un tono de búsqueda de ayuda y confianza en Dios en medio de las adversidades. Vamos a explorar más en detalle este versículo y su contexto para entender su mensaje y aplicación. Versículo 1. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Este versículo comienza con una imagen poética. Alzar los ojos a los montes. En tiempos antiguos, las montañas eran a menudo consideradas como lugares de refugio y seguridad. Sin embargo, el salmista plantea una pregunta retórica: ¿de dónde vendrá mi socorro? Esto refleja una actitud de búsqueda y dependencia de Dios en momentos de dificultad. Contexto del Salmo 121. El Salmo 121 es un canto de ascenso que se recitaba o cantaba mientras los peregrinos subían a Jerusalén para adorar en el templo. El poema enfatiza la protección y el cuidado divino. A lo largo del Salmo, el salmista proclama la seguridad que se encuentra en Dios, quien es el guardador y sombrío del pueblo. El versículo nos desafía a confiar en Dios en momentos de dificultad o incertidumbre, en lugar de buscar soluciones únicamente en nuestras propias fuerzas. Al plantear la pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro?, el salmista reconoce que la verdadera ayuda proviene de Dios. En lugar de buscar refugio en lugares o recursos terrenales, este versículo nos invita a buscar a Dios como nuestra fuente de protección y ayuda. Aunque el versículo plantea una pregunta inicial de incertidumbre, el poema en su conjunto afirma la confianza en Dios como el protector constante. El Salmo 121 nos recuerda que Dios es nuestro guardián y protector. Nos desafía a recordar su fidelidad en el pasado y confiar en su cuidado continuo. Salmos de protección y seguridad. Salmo 91. El Salmo 91 es un poema que resalta la protección, seguridad y comunión íntima que aquellos que confían en Dios pueden experimentar.
Cada versículo contribuye a la construcción de esta poderosa imagen de refugio divino. Vamos a analizar cada versículo detalladamente. Versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este versículo establece una poderosa declaración de confianza y protección. El que habita al abrigo del Altísimo se refiere a aquellos que buscan refugio y seguridad en Dios. Morar bajo la sombra del Omnipotente evoca una imagen de cercanía, resguardo y descanso bajo la influencia protectora de Dios. Versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Aquí, el salmista personaliza su relación con Dios, reconociéndolo como su refugio y fuente de esperanza. Se presenta a Dios como un castillo, un lugar de seguridad y defensa. El versículo resalta la actitud de confianza en Dios en medio de las adversidades. Versículo 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Este versículo se centra en el poder liberador de Dios. Se mencionan peligros concretos, como el lazo del cazador y la peste destructora. La imagen es la de un Dios que actúa como libertador y protector ante amenazas reales. Versículo 4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Aquí se utiliza una metáfora poderosa. Dios es representado como una madre ave que cubre a sus crías con sus alas. Esta imagen evoca ternura y protección. Además, se menciona la verdad de Dios como un escudo y adarga, indicando que su fidelidad es un refugio seguro. Versículo 5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. El versículo subraya la confianza que ofrece Dios en situaciones de miedo y peligro. El terror nocturno y las saetas, flechas, que vuelan de día simbolizan peligros conocidos y desconocidos. Sin embargo, aquellos que confían en Dios no tienen que temerlos. Versículo 6. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Este versículo amplía la idea de protección divina en medio de calamidades. Tanto la pestilencia en la oscuridad como la mortandad en pleno día son desafíos que Dios es capaz de enfrentar y proteger a quienes confían en Él. Versículo 7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Aquí se describe una escena de peligro cercano, pero aquellos bajo la protección de Dios no serán afectados. La imagen es la de una persona rodeada de peligros, pero segura debido a la intervención divina. Versículo 8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Este versículo señala que, mientras los justos están protegidos, también serán testigos de la justicia divina contra los impíos. La confianza en Dios lleva a la certeza de que Él actuará en su momento. Versículo 9. ¿Por qué has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación? El versículo resalta que la clave de la protección radica en la relación con Dios. Aquellos que hacen de Dios su esperanza y morada encuentran refugio en su presencia constante. Versículo 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Este versículo reafirma la seguridad bajo la protección divina. Se resalta la promesa de que, al confiar en Dios, no se experimentará el mal ni las plagas que puedan afectar el lugar de morada. Cada uno de estos versículos del Salmo 91 se suma para construir una imagen sólida de confianza, seguridad y refugio en Dios. El poema recalca la protección divina en medio de peligros y adversidades, invitando a los lectores a confiar plenamente en el Altísimo. Salmo 121. El Salmo 121 es un poema de confianza en la protección divina. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Es el versículo 7 del Salmo y destaca la promesa de Dios de proteger a aquellos que confían en Él. Vamos a explorar más en detalle este versículo y su contexto para entender su mensaje y aplicación.
versículo 7. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Este versículo comunica una promesa firme de que Dios actúa como protector contra todo mal. La imagen es la de Dios vigilando y cuidando la vida y el bienestar de aquellos que confían en Él. El Salmo 121 es conocido como un cántico de ascent o salmo de subida, posiblemente recitado o cantado por los peregrinos mientras subían a Jerusalén para adorar en el templo. El poema está lleno de imágenes de protección y seguridad divina en medio de las adversidades y los desafíos del viaje. El Salmo 121 y su versículo 7 tienen aplicaciones profundas en nuestra vida cotidiana. El versículo nos recuerda que podemos confiar en que Dios nos guarda de todo mal, proporcionando seguridad y refugio. En momentos de adversidad, este versículo ofrece consuelo y la certeza de que Dios está atento a nuestras necesidades y preocupaciones. La promesa de que Dios guarda nuestra alma nos brinda paz en medio de la incertidumbre y el temor. Este versículo fortalece nuestra relación con Dios, ya que nos invita a confiar en su cuidado constante y a reconocer su compromiso de protegernos. Salmos de reflexión y sabiduría. I use Shipt same-day delivery to stay connected with my sister during the holidays. She lives across the country. Shipt has tons of stores to order from. Groceries from Albertsons, crafts from Michael's, even pet supplies from PetSmart. The list goes on. So when we have long-distance movie nights, I turn to Shipt to get face masks, snacks, and everything else we need delivered to her and to me same day. Download the app or visit Shipt.com. That's SHIPT.com. This episode is brought to you by Netflix. So Netflix is basically Santa this year. 2 NFL games on Christmas Day, streaming live. At 1 p.m. Eastern, it's Cowboys, Commanders. Then at 4:30, you've got Lions, Vikings. Midwest football, playoff stakes, and probably some snow. Watching holiday football is a tradition the whole family can enjoy. Open some gifts, grab some food, settle in, and watch NFL Live on Netflix this Christmas Day. Salmo 1. El Salmo 1 es un poema que contrasta las bendiciones de aquellos que siguen el camino de la justicia con las consecuencias de aquellos que rechazan la sabiduría de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, es el primer versículo del Salmo y establece el tono del poema al presentar la idea de la bendición que viene al escoger el camino de la justicia y la sabiduría divina. Vamos a explorar más en detalle este versículo y su contexto para entender su mensaje y aplicación. Versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este versículo destaca la importancia de elegir compañías sabias y evitar la influencia de los malvados. Describe a la persona bienaventurada, es decir, feliz o bendecida, que toma decisiones conscientes para alejarse de las actitudes y acciones dañinas. El Salmo 1 establece un contraste entre dos caminos, el camino de la justicia y la sabiduría que lleva a la bendición, y el camino del pecado y la resistencia a la voluntad de Dios que lleva a la ruina. El poema presenta estas dos opciones de vida de manera poética y profunda. Salmo 19. El Salmo 19 es un poema que celebra la revelación divina a través de dos medios distintos, la creación natural y la ley divina. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Versículo 1 establece la idea central del Salmo, la manifestación de la grandeza de Dios a través de la creación. Vamos a explorar más en detalle este versículo y su contexto para entender su mensaje y aplicación. Versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Este versículo utiliza una metáfora poética para comunicar que la creación misma proclama y revela la gloria y la obra de Dios.
Los cielos y el firmamento se refieren a los elementos celestiales, como el sol, la luna y las estrellas, que son testigos silenciosos pero poderosos de la grandeza de Dios. El Salmo 19 se divide en 3 secciones, cada una resaltando una forma diferente de revelación divina. Los primeros versículos 1-6 se centran en la revelación de Dios a través de la creación natural. La segunda sección 7-11 se enfoca en la ley divina como una fuente de sabiduría y guía. La última sección, 2-14, es una oración de humildad y búsqueda de redención. Salmos de esperanza en medio de la adversidad, Salmo 42. El Salmo 42 es un hermoso poema de Ángelo y búsqueda de Dios en medio de la aflicción y la desesperación. La imagen del siervo sediento buscando agua se convierte en una metáfora poderosa para expresar el profundo anhelo espiritual y la sed del alma por la presencia de Dios. Versículo 1. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Este versículo nos presenta una imagen poética y vívida, la del siervo que brama por el agua fresca de las corrientes. Este bramido es una expresión intensa de necesidad y anhelo. Así como el siervo depende del agua para saciar su sed, el salmista compara su anhelo por Dios con el deseo apremiante de encontrar satisfacción espiritual y cercanía con Él. El Salmo 42 es un poema de lamento y búsqueda espiritual. Se cree que fue escrito durante un momento de separación del lugar de adoración y enfrentando dificultades. El salmista experimenta sentimientos de soledad, tristeza y desesperación, pero también mantiene una confianza y un anhelo profundo por la presencia de Dios. El versículo nos desafía a cultivar un anhelo profundo por la presencia de Dios en nuestras vidas, reconociendo que solo Él puede satisfacer nuestro anhelo espiritual. Así como el siervo no se da por vencido en su búsqueda de agua, debemos perseverar en nuestra búsqueda constante de Dios a pesar de las dificultades y desafíos. Este versículo nos recuerda que nuestras almas también tienen una sed profunda por una conexión significativa con Dios, una necesidad que va más allá de lo físico. Aunque enfrentemos momentos de tristeza y desesperación, podemos mantener un anhelo por Dios que nos impulse a buscarlo y encontrar consuelo en su presencia. Al igual que el siervo encuentra satisfacción al beber agua, encontramos satisfacción espiritual y cercanía con Dios cuando buscamos una relación profunda con Él. Salmo 73. El Salmo 73 es un poema profundamente introspectivo que explora las luchas internas del salmista en medio de las aparentes contradicciones de la vida. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. Versículo 1. Establece la base de la reflexión del salmista sobre la justicia y la bondad de Dios en relación con las circunstancias de los creyentes. Vamos a explorar más en detalle este versículo y su contexto para entender su mensaje y aplicación. Versículo 1. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. Este versículo resalta la convicción del salmista de que Dios es bueno y benevolente con aquellos que son fieles y tienen un corazón puro. Establece el tono para la exploración del salmista sobre el aparente éxito de los malvados y las luchas de los justos. El Salmo 73 es atribuido a Asaf y se centra en la envidia que el salmista siente por la aparente prosperidad de los malvados mientras los justos sufren. A medida que el salmista reflexiona sobre esta aparente injusticia, experimenta un proceso de transformación interior. El versículo nos invita a mantener nuestra fe en la bondad de Dios, incluso cuando enfrentamos situaciones que parecen contradictorias o injustas. Este versículo nos recuerda que Dios ve y valora a los que tienen un corazón puro y fiel y que finalmente su justicia prevalecerá.
El Salmo 73 nos anima a mantener una perspectiva espiritual más amplia cuando enfrentamos dificultades, recordando que la bondad de Dios es constante y duradera. El proceso de reflexión del salmista nos recuerda que a través de la meditación y la oración, nuestra perspectiva puede cambiar y podemos encontrar un mayor entendimiento de la justicia divina. Salmos de celebración por la creación. Salmo 8. El Salmo 8 es un poema que reflexiona sobre la grandeza de Dios y la posición especial del ser humano en la creación. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Versículo 9. Es la culminación del poema y expresa un sentido profundo de asombro y adoración ante la majestuosidad de Dios. Vamos a explorar más en detalle este versículo y su contexto para entender su mensaje y aplicación. Versículo 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Este versículo es una declaración de alabanza y reverencia hacia Dios. La frase, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, reconoce la trascendencia de Dios y su dominio sobre toda la creación. El Salmo 8 se enfoca en la relación entre Dios y el ser humano. El salmista contempla la creación y se maravilla de cómo Dios ha otorgado a la humanidad un lugar especial y una dignidad única dentro de ella. El versículo nos invita a maravillarnos ante la grandeza y el poder de Dios, reconociendo su soberanía y autoridad sobre toda la creación. Este versículo nos llama a adorar a Dios y a reconocer su nombre como digno de alabanza y exaltación en todo momento. Al reconocer que Dios nos ha otorgado un lugar especial en la creación, también asumimos la responsabilidad de cuidar y administrar la tierra de acuerdo con su diseño y voluntad. El versículo nos invita a elevar nuestra perspectiva más allá de nuestras preocupaciones diarias y a centrarnos en la magnitud y la grandeza de Dios. Salmo 104. El Salmo 104 es un canto de alabanza a Dios como el creador y sustentador de toda la creación. Bendice, alma mía, a Jehová. Versículo 1. Es la apertura del poema y establece un tono de alabanza y gratitud. Vamos a explorar más en detalle este versículo y su contexto para entender su mensaje y aplicación. Versículo 1. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, has vestido de gloria y de magnificencia. Este versículo es un llamado a la propia alma del salmista para que se una en alabanza y gratitud a Dios. El salmista reconoce y declara la grandeza y la magnificencia de Dios como creador y sustentador de todo. With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels on everything from lamps to ceiling fans, even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox disinfecting wipes, now available in crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox, clean feels good. Looking for the perfect gift? Blink has you covered. With a Blink security camera, you're giving the gift of peace of mind. A camera? Isn't that hard for them to set up? It's simple to install anywhere, and they'll always know what's happening at home. Okay, that's actually perfect. Perfect indeed. Give the gift of smart security with Blink so they can check in on home from anywhere this holiday season. Shop now at Amazon.com/Blink. This episode is brought to you by eBay. Buying parts for your car? You'll know that will it work feeling. But on eBay, buying parts is different. eBay's free returns means if it doesn't fit or if it isn't what you expected, you just print a label, drop it off, and get your refund fast. No haggling, no stress, and at least 30 days to return any eligible item. Millions of parts, free returns. eBay. Things people love. Eligible items only. Exclusions apply.
El Salmo 104 es un himno que celebra la obra creativa de Dios en la naturaleza y en todo el universo. El poema describe detalladamente la majestuosidad y la variedad de la creación, mostrando cómo Dios cuida de su obra y provee para todas las criaturas. El versículo nos invita a alabar a Dios y a expresar gratitud por su grandeza y su obra en la creación y en nuestras vidas. Este versículo nos llama a reconocer la grandeza y la majestuosidad de Dios en todo lo que nos rodea. El llamado a bendice, alma mía, a Jehová, nos recuerda la importancia de la adoración personal y la conexión espiritual con Dios. El Salmo 104 nos desafía a observar la creación y reconocer cómo Dios provee para todas las criaturas, lo que nos lleva a confiar en su provisión en nuestras propias vidas. Al contemplar la obra de Dios en la naturaleza, podemos sentir un llamado a cuidar y ser mayordomos responsables de la creación. Salmo 133. El Salmo 133 es un himno que resalta la importancia y la belleza de la unidad entre los hermanos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Versículo 1. Enfatiza la bendición y la alegría que proviene de vivir en unidad y paz con los demás. Vamos a explorar más en detalle este versículo y su contexto para entender su mensaje y aplicación. Versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Este versículo destaca la bondad y la satisfacción de vivir en unidad y concordia con los hermanos, reflejando la idea de que la convivencia en armonía es algo hermoso y gratificante. El Salmo 133 es breve pero profundo. Su mensaje central es la exaltación de la unidad y la armonía entre los hermanos. Se le atribuye a David y es un canto que celebraba la unidad entre los miembros de la comunidad de Israel, especialmente cuando estaban juntos en adoración en Jerusalén. Estos salmos han sido un faro de luz espiritual para generaciones enteras, guiándonos en los momentos de alegría y dificultad. En cada verso encontramos un recordatorio de la fuerza, el amor y la comprensión que Dios tiene para con nosotros. Te animamos a explorar estos salmos por ti mismo, meditar en sus palabras y permitir que te inspiren en tu vida cotidiana. No olvides dejar tus comentarios compartiendo cuál de estos salmos resuena más contigo. Ahora mira uno de estos videos que está apareciendo en la pantalla. Que Dios te... The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in more places that could expose you more to identity theft. But LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our US-based restoration specialists will fix it, guaranteed, or your money back. Don't face drained accounts, fraudulent loans, or financial losses alone. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. Bendiga.